Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy, tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que estoy segura, los dejará con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de Bomba Kanyaman y de Demet Özdemir, noticia inesperada 21 de junio de 2025. Sí, lo has leído bien, 2025. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del entretenimiento. Prometo que no te arrepentirás. Bien, vamos al grano. Durante años los fans de Kanyaman y de Demet Özdemir han soñado con verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su química en Erkencikus fue innegable, creando una legión de seguidores que siguen esperando una reconciliación. Y aunque ambos actores han seguido caminos separados, con otros proyectos y relaciones, el fantasma de ese romance televisivo siempre ha estado presente. Pues bien, la noticia que ha estallado hoy, 21 de junio de 2025, es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Se trata de pausa dramática en un nuevo proyecto juntos. Sí, has oído bien. Kanyaman y Demet Özdemir volverán a compartir pantalla en una nueva serie. Pero antes de que empieces a celebrar y a imaginarte la secuela de Erkencikus, déjame contarte todos los detalles de esta bomba informativa. Porque, como todo en el mundo del espectáculo, hay matices que debemos tener en cuenta. La serie, que aún no tiene título oficial, será una coproducción entre una productora turca y una italiana. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Como sabrás, Kanyaman ha estado viviendo y trabajando en Italia desde hace algún tiempo, consolidando su carrera internacional con series como Viola come il mare. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido brillando en Turquía, protagonizando éxitos como Doğduğun Kaderindir y Anfara. La trama de la nueva serie será una comedia romántica con toques de drama. La historia se centrará en dos personajes que se conocen por casualidad en Roma. Él, interpretado por Kanyaman, es un arquitecto turco que vive en Italia y está tratando de abrirse camino en el competitivo mundo del diseño. Ella, interpretada por Demet Özdemir, es una diseñadora de moda turca que viaja a Roma en busca de inspiración para su nueva colección. Como te podrás imaginar, el choque de culturas, personalidades y ambiciones generará situaciones hilarantes y emotivas. Pero, ¿qué hace que este proyecto sea tan inesperado? Pues bien, la clave está en la premisa. Durante mucho tiempo se ha rumoreado que la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir no terminó de la mejor manera tras el éxito de Erkencikus. Aunque nunca se confirmó oficialmente, se decía que existían ciertas tensiones y diferencias creativas que dificultaron una posible colaboración futura. De hecho, ambos actores habían evitado cuidadosamente cualquier encuentro público o proyecto en común durante años. Por lo tanto, el anuncio de esta nueva serie ha sorprendido a propios y extraños. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo han superado sus diferencias? Estas son las preguntas que se están haciendo todos los medios de comunicación y los fans en las redes sociales. Según fuentes cercanas a la producción, la idea de reunir a Kan y Demet surgió de una conversación informal entre los productores de ambas nacionalidades. Al parecer, ambos productores eran grandes admiradores de Erkencikus y creían que la química entre los dos actores era un activo valiosísimo que no podía desperdiciarse. Después de varias llamadas y reuniones, lograron convencer a Kan y Demet de que leyeran el guión. Y para sorpresa de todos, ambos quedaron encantados con la historia y con la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto diferente y ambicioso. Pero no todo es color de rosa. Como ya te imaginarás, el rodaje de una serie que involucra a dos estrellas de la talla de Kanyaman y Demet Özdemir no es tarea fácil. Existen desafíos logísticos, contractuales y, por supuesto, mediáticos que deben superarse. Uno de los principales retos es coordinar las agendas de ambos actores. Kanyaman está muy ocupado con sus proyectos en Italia y otros países, mientras que Demet Özdemir tiene compromisos en Turquía y también está explorando nuevas oportunidades en el mercado internacional. Además, existe la presión de los fans, que esperan con ansias ver a sus ídolos juntos de nuevo. La expectación es tan alta que cualquier detalle, cualquier rumor, cualquier foto filtrada se convierte en noticia de portada. Otro factor a tener en cuenta es la relación personal entre Kan y Demet. Aunque han manifestado su disposición a trabajar juntos de manera profesional, es evidente que existe un pasado entre ellos que podría influir en la dinámica del rodaje.
¿Serán capaces de dejar atrás sus diferencias y concentrarse en la historia? ¿O resurgirán viejas heridas y tensiones? Solo el tiempo dirá. Lo que sí es seguro es que esta nueva serie generará un gran revuelo mediático y atraerá a una audiencia masiva. La combinación de dos estrellas internacionales, una historia atractiva y un escenario tan romántico como Roma promete ser un éxito rotundo. Pero, ¿qué podemos esperar de esta nueva serie en términos de contenido? Según los primeros detalles que se han filtrado, la historia explorará temas como la identidad cultural, la búsqueda del éxito y la importancia de la amistad y el amor. El personaje de Can Yaman será un arquitecto apasionado por su trabajo, pero también un hombre solitario y atormentado por un pasado doloroso. El personaje de Demet Özdemir será una diseñadora de moda creativa y extrovertida, pero también una mujer insegura y con miedo al fracaso. A medida que se conocen y se enamoran, ambos personajes aprenderán a superar sus miedos y a encontrar la felicidad en el amor y en la aceptación de uno mismo. La serie también explorará las diferencias culturales entre Turquía e Italia, mostrando las costumbres, tradiciones y valores de ambos países. Además de la historia principal, la serie contará con personajes secundarios interesantes y divertidos, que aportarán humor y emoción a la trama. Habrá amigos leales, rivales envidiosos, mentores sabios y familiares excéntricos. Y por supuesto, no faltarán los momentos románticos, las escenas sensuales y los diálogos ingeniosos que caracterizan a las comedias románticas turcas. Pero a diferencia de otras series del género, esta nueva producción tendrá un toque más moderno y sofisticado, gracias a la influencia del estilo italiano. En cuanto a la fecha de estreno, aún no se ha confirmado oficialmente, pero se espera que la serie llegue a las pantallas a finales de 2025 o principios de 2026. La producción ya está trabajando a toda máquina para preparar el rodaje, que se llevará a cabo principalmente en Roma, pero también en otras ciudades de Italia y Turquía. El equipo técnico está formado por profesionales de ambos países, lo que garantiza una mezcla de talento y experiencia. La dirección estará a cargo de un reconocido director turco que ha trabajado en éxitos como Medcezir y Fi. La música será otro punto fuerte de la serie, con una banda sonora original compuesta por un prestigioso músico italiano. Se espera que la música refleje el ambiente romántico y cosmopolita de la historia, fusionando melodías turcas e italianas. En resumen, esta nueva serie protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir es una bomba informativa que ha revolucionado el mundo del espectáculo. Se trata de un proyecto ambicioso y arriesgado, pero también muy prometedor. La combinación de dos estrellas internacionales, una historia original y un escenario espectacular promete ser un éxito arrollador. Ahora bien, antes de que te emociones demasiado, quiero recordarte que todo esto es solo una noticia. Todavía no hemos visto ninguna imagen, ningún tráiler, ninguna declaración oficial de los actores. Por lo tanto, es importante mantener la calma y esperar a que se confirmen todos los detalles. Pero si esta noticia es cierta, estaríamos ante uno de los eventos más importantes del año en el mundo del entretenimiento turco. La vuelta a la pantalla de Can Yaman y Demet Özdemir juntos es algo que muchos fans han estado esperando durante años. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Estás emocionado con la idea de ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Crees que esta serie será un éxito? Déjame tus comentarios abajo y comparte tus expectativas. Me encantaría saber tu opinión. En resumen, hoy hemos hablado de la inesperada noticia del nuevo proyecto que unirá de nuevo a Can Yaman y Demet Özdemir en una serie de comedia romántica que se rodará entre Italia y Turquía. Hemos analizado los detalles de la trama, los desafíos de la producción y las expectativas de los fans. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y que te haya resultado interesante. Recuerda que esta es solo una noticia y que debemos esperar a que se confirmen todos los detalles. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras novedades. Y ahora a comentar. Quiero saber tu opinión sobre esta noticia. ¿Crees que Can y Demet hacen buena pareja? ¿Qué tipo de historia te gustaría ver en esta nueva serie? Déjame tus comentarios abajo y comparte tus ideas. Y para terminar, no olvides darle like a este vídeo si te gustó, compártelo con todos tus amigos fans de Can Yaman y Demet Özdemir y por supuesto, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ni una sola notificación.
Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero espérate. Que aún hay más jugo que exprimir de esta noticia. Porque si la confirmación de este proyecto ya es una bomba, las especulaciones que ha generado son aún más explosivas. Prepárense porque vamos a profundizar en el universo de los rumores y las teorías conspirativas. Uno de los temas que más debate ha generado es precisamente el motivo por el cual Khan y Demet habrían aceptado trabajar juntos después de tantos años de silencio. ¿Ha sido simplemente una decisión profesional? ¿O hay algo más detrás de esta reconciliación? Algunos fans, los más románticos, creen que entre Khan y Demet nunca dejó de existir una conexión especial y que este proyecto es una oportunidad para reavivar la llama del amor. Sí, lo sé, suena a telenovela. Pero no podemos negar que la química entre estos dos actores es innegable y que muchos seguidores sueñan con verlos juntos en la vida real. Otros, en cambio, son más escépticos y consideran que la decisión de trabajar juntos es puramente estratégica. Según esta teoría, tanto Khan como Demet están buscando impulsar sus carreras a nivel internacional y saben que un proyecto conjunto generaría una gran expectación mediática y atraería a una audiencia global. Y luego están los que piensan que existe un acuerdo secreto entre los actores y las productoras. Según este rumor, Khan y Demet habrían firmado un contrato que les obliga a promocionar la serie como si fueran una pareja sentimental, con el objetivo de generar aún más interés en el público. Esto ya suena a nivel Hollywood. Pero más allá de las especulaciones sobre la relación entre Khan y Demet, también hay muchas preguntas sobre el contenido de la serie. ¿Será una comedia romántica al estilo de Erkencikus? ¿O tendrá un tono más adulto y sofisticado? Algunos fans esperan ver una historia ligera y divertida, con situaciones cómicas y personajes entrañables. Otros, en cambio, prefieren una trama más compleja y profunda, que explore temas como la identidad cultural, la inmigración y la integración. También hay quienes sueñan con ver escenas sensuales y apasionadas entre Khan y Demet. Vamos, no nos hagamos los santos. La química entre estos dos actores es innegable y muchos seguidores esperan que la serie aproveche al máximo ese atractivo. Y por supuesto, no podemos olvidar el tema del idioma. ¿En qué idioma se grabará la serie? ¿En turco, en italiano o en ambos? Esta es una pregunta que ha generado mucha controversia entre los fans. Algunos prefieren que la serie se grabe en turco para mantener la esencia de las producciones turcas. Otros, en cambio, consideran que el italiano sería un idioma más adecuado para el ambiente romántico de la serie. Y luego están los que proponen una mezcla de ambos idiomas, con diálogos en turco e italiano. En definitiva, las especulaciones sobre esta nueva serie son infinitas y cada fan tiene su propia teoría y su propia expectativa. Lo que sí es seguro es que este proyecto ha generado una gran expectación mediática y que todos estamos ansiosos por ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en la pantalla. Ahora bien, ¿podemos hacer mientras esperamos la confirmación oficial de todos los detalles? Pues bien, propongo que hagamos un ejercicio de imaginación y que creemos nuestra propia versión de la serie. ¿Cómo te imaginas la historia? ¿Qué tipo de personajes te gustaría ver? ¿Qué temas te gustaría que se exploraran? Déjame tus comentarios abajo y comparte tus ideas. Me encantaría saber tu opinión. Y para terminar, te dejo con una pregunta que me está rondando la cabeza. ¿Crees que esta nueva serie podría superar el éxito de Erkencikus? Déjame tu respuesta en los comentarios. Eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y que te haya resultado entretenido. Recuerda que esto es solo una noticia y que debemos esperar a que se confirmen todos los detalles. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y antes de irme completamente, tengo una última sorpresa. Un análisis profundo de las posibilidades que esta serie abre para ambos actores. Para Can Yaman, este proyecto representa una oportunidad de oro para consolidar su carrera internacional. Después de su éxito en Italia, volver a trabajar con Demet Özdemir le permitirá reconectar con su público turco y ampliar su base de fans a nivel mundial. Además, la comedia romántica es un género que se le da muy bien y que le permite explotar su carisma y su atractivo. Para Demet Özdemir, esta serie es una oportunidad para dar el salto al mercado internacional. Después de su éxito en Turquía,
trabajar con Can Yaman en una coproducción turco-italiana le permitirá mostrar su talento a una audiencia global y abrir nuevas puertas en su carrera. Además, la serie le permitirá explorar un personaje diferente y demostrar su versatilidad como actriz. En definitiva, esta nueva serie es una oportunidad única para ambos actores y podría marcar un antes y un después en sus carreras. Estamos ansiosos por ver qué nos depara el futuro. Ahora sí, me despido. Gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.